La ley dice que hay hombres que merecen morir. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El buen libro dice que la venganza pertenece al Señor. Pero aquí, en el polvo implacable de los territorios, la única ley que cuenta es la de sobrevivir. Para Willa Boone, una viuda que no tenía más que un rancho que se venía abajo y un hijo que proteger, la supervivencia era una oración susurrada al viento. Esa oración se respondió la noche de la tormenta roja, no por un ángel, sino por el diablo en persona. Se llamaba Kyle Redhawk, un forajido con una recompensa de $1,000 en la cabeza y una bala en el costado. Aquella noche, ella tomó la decisión de refugiar al hombre que todos querían muerto. Nunca imaginó que algún día él volvería para reclamar lo único que le quedaba por darse. El viento que aullaba sobre las llanuras del territorio de Nuevo México en el otoño de 1883 traía fantasmas de promesas. Para Willa Boone, más que nada, traía polvo. Se posaba en una fina película rojiza sobre la mesa de pino que su esposo Amos Boone había hecho. Cubría la gastada cubierta de la Biblia de la familia. Se colaba en las líneas de su rostro. Surcos no por la edad, sino por la preocupación. Tenía 28 años, pero se sentía como si tuviera 100. Amos había muerto hacía un año, alcanzado por una fiebre que se había extendido por Redemption Creek, con la implacable eficacia de un incendio. Le dejó un hijo, Eli Boone, de 10 años, una franja de tierra más roca que tierra cultivable, y una montaña de deudas con el varón de la tierra y banquero del pueblo, Cyrus Blackstone. Cada crujido del suelo, cada ráfaga de viento contra las contraventanas, sonaba como sus pasos, su llegada a cobrar lo suyo. Aquella noche, el viento era un banshee que desgarraba la pequeña casa del rancho, como si quisiera arrancarla de sus cimientos. Se avecinaba una tormenta. El cielo era un morado magullado y violento. Eli dormía en su cuartito, un alivio misericordioso ante la ansiedad opresiva que asfixiaba el aire. Willa estaba sentada a la mesa, una taza fría de café de achicoria en las manos, mirando la llama del farol bailar y chisporrotear. Un golpe frenético en la puerta la hizo saltar, derramando el café frío sobre sus nudillos agrietados. No era el golpe educado de un vecino, era un golpe primitivo, desesperado. Le saltó el corazón a la garganta. Podían ser los hombres de Blackstone viniendo a dejar el aviso de embargo en plena tormenta. O peor. ¿Quién va?, llamó, la voz delgada y quedita frente a la furia del temporal. «Por favor, señora, necesito ayuda», respondió del otro lado una voz de hombre, rasposa y rota. Willa alcanzó la vieja escopeta verde que colgaba junto al hogar. Había sido de Amos, pesaba, y ella rezó para no tener que usarla. Se acercó a la puerta, asomando por una rendija. Solo vio oscuridad. La lluvia empezaba a caer en gruesas láminas furiosas. «Vete ya». «No tengo nada que darte aquí», gritó, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. «Los Pinkertons», farfulló la voz, seguida de una tos húmeda y desgarrada. «Estoy herido». «Solo un rato, hasta que pase la tormenta». Ese nombre le heló la espalda más que la lluvia. Eran agentes implacables contratados por los magnates del ferrocarril y los bancos. No cazaban ladrones de ganado, cazaban hombres que robaban trenes y mataban sin piedad. Cazaban a hombres como Kyle Redhawk. Su rostro llevaba meses pegado en pósters en la oficina del Marshal. Se le buscaba muerto o vivo. Kyle Redhawk, por robo de tren y el asesinato del suboficial Vance Hollow. Recompensa de $1,000. Era una fortuna. Suficiente para pagar a Cyrus Blackstone, comprar semillas nuevas, arreglar el techo del granero y vivir sin el temor constante que le roía el estómago. Por un instante vergonzoso y fugaz, pensó en abrir la puerta, poner la escopeta en su cabeza y cobrar la recompensa. Pero entonces vino un gemido profundo de dolor desde fuera, seguido del pesado golpe de un cuerpo contra la puerta. El sonido quebró sus cálculos y su miedo.
Sonaba a ser humano en agonía. Le tembló la mano al correr el cerrojo. Abrió la puerta un poco. El viento la arrancó de su agarre y la estampó contra la pared interior. Él cayó adentro, desplomándose sobre el suelo en un montón de cuero mojado y barro. Era él, la cara del póster, aunque ahora pálida y demacrada, la barba oscura empapada de lluvia y sangre. Sus ojos, de un gris sorprendente, estaban vidriosos por la fiebre. Una mancha oscura y fea se extendía por su costado izquierdo, empapando su dúster y la camisa de lienzo. Cerró la puerta de golpe, asegurándola contra la tormenta y contra los demonios que perseguían a ese hombre. Estaba inconsciente. Respiraba con dificultad. Durante un largo minuto, Willa se quedó paralizada, la escopeta todavía entre las manos, la mente hecha un torbellino de terror e indecisión. La ley, su propia seguridad. Los carteles del pueblo le gritaron que lo echara de nuevo a la tormenta. Que se lo coman los lobos o los Pinkertons, pensó. Pero entonces miró su rostro. La dureza que había visto en el dibujo del póster se ablandaba por el dolor. Se veía más joven de lo que esperaba, y Willa vio la humanidad cruda y desesperada de un hombre al final de su cuerda. La misma desesperación que ella veía en su propio reflejo cada mañana. Y allí estaba Ellie, dormido en la habitación de al lado. ¿Qué clase de mujer sería si dejara a un hombre morir en su puerta sin importar lo que hubiese hecho? ¿Qué le enseñaría eso a su hijo? Con un sollozo de frustración y miedo, dejó la escopeta sobre la mesa. Se arrodilló junto a él. El olor metálico de su sangre cortó el aire. Aquello era una locura. Estaba invitando a la muerte a su casa, atrayendo la ira de hombres mucho más poderosos y despiadados que ese forajido medio muerto. Pero al tocar su frente febril, supo que no tenía otra opción. Ya era viuda y el pasado le había enseñado demasiado sobre la muerte. No se convertiría en una mujer atormentada por su propia conciencia. Willa Boone, una mujer que había rezado por un milagro, acababa de refugiar al diablo. Y mientras la tormenta rugía afuera, comenzó la labor paciente y tortuosa de salvarle la vida, sin saber que con ello estaba apostando su propia existencia. Estaba invitando a la muerte a entrar en su hogar, atrayendo la ira de hombres mucho más poderosos y despiadados que aquel forajido medio muerto. Pero cuando Willa Boone tocó su frente ardiente por la fiebre, supo que no tenía otra opción. Ya era una viuda marcada por la muerte. No permitiría que la atormentara su propia conciencia. Willa Boone, una mujer que había rezado por un milagro, acababa de ofrecer refugio al mismísimo diablo. Y mientras la tormenta rugía afuera, comenzó el paciente y doloroso trabajo de salvarle la vida, sin imaginar que estaba sacrificando la suya. Las primeras 48 horas fueron un delirio febril. Willa sintió una determinación que no recordaba desde los últimos días de Amos Boone. Arrastró el cuerpo de Kyle Redhawk hasta el pequeño catre en la esquina de la habitación principal, gruñendo por el esfuerzo. Era delgado, pero con el cuerpo curtido de quien ha vivido en la dureza. Con manos temblorosas, le cortó la camisa empapada de sangre. La herida era fea, un desgarrón profundo en el costado, donde la bala había abierto camino entre carne y hueso. Estaba inflamada, caliente al tacto. Necesitaba limpieza y puntadas. Hirvió agua, moviéndose por instinto, con la mente embotada por el miedo. Vertió whisky de una botella que guardaba celosamente sobre la herida, arrancándole un gemido entrecortado al hombre inconsciente. Luego, usando su aguja más fina y un hilo fuerte, comenzó a cerrarla. Cada puntada era una plegaria y una maldición. Él flotaba entre la conciencia y la oscuridad, murmurando nombres que ella no conocía. Cassie, Blackstone, Elsie Maroon. Sus ojos grises, nublados por el delirio, se abrían a veces con lucidez fugaz, y no la rechazaba. Solo la observaba con una intensidad inquietante, como si tratara de memorizar su rostro. Al amanecer del tercer día, la fiebre cedió. La tormenta había pasado, dejando el mundo lavado, engañosamente en calma.
Willa estaba afuera, alimentando a sus pocas gallinas flacas, cuando escuchó una voz desde la puerta. «Deberías haberme dejado morir». Se volvió. Kyle Redhawk estaba de pie, apoyado pesadamente en el marco, pálido y demacrado, pero vivo. Sus ojos grises, ahora claros, la examinaban con firmeza. Ya no era solo un forajido, era un hombre, y la fuerza de su presencia le sacudió el alma. «No era mi lugar decidirlo», respondió, con voz firme aunque el corazón le golpeaba el pecho. Caminó hacia la casa, manteniendo una distancia prudente. «El buen libro dice», empezó ella. «El buen libro no me sacó esta bala», la interrumpió él con voz áspera. «Y tampoco detendrá a los hombres que vienen detrás. Has puesto a ti y a tu hijo en su línea de fuego». Sabía de Eli. El pensamiento le heló la sangre. «Mi hijo se llama Eli», dijo con tono frío, «y no hablarás de él». Un destello, quizás de respeto, cruzó el rostro del forajido. «Justo», dijo con un leve asentimiento. «Mi nombre es Kyle. Ya sé quién eres. Tu cara está en todas las paredes de Redemption Creek». Él esbozó una sonrisa sin humor. «Entonces sabes que estás escondiendo a un asesino». La palabra quedó suspendida entre los dos. Willa miró su mano, apoyada cerca del revólver que había descargado y escondido. Pensó en los rumores del pueblo, en el suboficial Vance Hollow, el joven que había muerto dejando una esposa nueva. «¿Lo hiciste?», preguntó antes de poder detenerse. «¿Mataste al diputado?». Kyle Redhawk no apartó la mirada. Era como mirar dentro de un pozo frío y profundo. «He hecho cosas de las que no estoy orgulloso, señora. Cosas que cargaré en el alma hasta el día del juicio. Pero no maté a ese hombre. Ya estaba muerto cuando llegué a ese vagón del tren. No sabía si creerle. Los forajidos eran mentirosos por oficio». Pero había en su voz una sinceridad cruda que empezó a erosionar su desconfianza. Los días siguientes se deslizaron en una rutina tensa y silenciosa. Kyle, o Jed, como le dijo que lo llamara, se mantenía oculto, descansando en el pequeño y desvencijado granero. Era un paciente callado, enfocado solo en sanar. Nunca se quejaba, nunca pedía más de lo que ella ofrecía. Pasaba horas limpiando su pistola con un cuidado metódico y casi hipnótico. El mayor desafío era Eli. El niño, curioso por naturaleza, percibía que algo no andaba bien. «¿Quién es el hombre del granero, mamá?», preguntó una tarde, con sus ojos azules muy abiertos. A Willa se le apretó el corazón. «Solo un viajero», mintió. «Le estoy dejando descansar una pierna herida antes de que siga su camino». Era una mentira débil, y ella lo sabía. Pero Eli estaba acostumbrado a los silencios duros de su vida, así que no insistió. En cambio, comenzó a buscar excusas para acercarse al granero. Una tarde, Willa salió y encontró a Kyle sentado sobre un fardo de heno, enseñando a Eli a tallar un pequeño caballo de madera con su cuchillo. La escena la detuvo en seco. Había una ternura en esas manos grandes y ásperas del forajido. Una paciencia en su voz que no podía reconciliar con la imagen del cartel de «Se busca». Eli sonreía, una sonrisa pura, rara, que iluminaba su rostro pequeño. Y por primera vez en mucho tiempo, Willa Boone sintió que en su casa, pese a todo, había algo parecido a la paz. «Es un buen chico», dijo Kyle Redhawk esa noche, cuando Willa Boone le llevó un plato de frijoles y pan de maíz duro. No la miró. Sus ojos se perdían en las llanuras que se oscurecían al atardecer. Fuerte, como su madre. El cumplido inesperado la descolocó. «Hacemos lo que debemos para sobrevivir», murmuró ella. «La mayoría hace solo lo que es fácil», contestó él finalmente, girando esos ojos grises hacia ella. «No fue fácil dejarme entrar. Fue valiente, o una locura. Todavía no lo decido». «¿Ni yo?», confesó ella apenas en un susurro. Entre ellos empezó a tejerse una conexión silenciosa, frágil, pero creciente. En los momentos de calma, él le contaba pequeños fragmentos de su vida.
no sobre los robos ni las huidas, sino sobre su infancia en las montañas de Colorado, el placer de sentir un buen caballo bajo el cuerpo, las noches de estrellas, sin el brillo de ninguna ciudad. Hablaba con una serenidad y una inteligencia que la sorprendían. No era el bruto que la ley pintaba. A su vez, Willa se descubría hablándole de Amos Boone, de los sueños que compartieron al construir el rancho, del vacío que la devoró tras su muerte. Le habló también de Cyrus Blackstone, de sus amenazas veladas, de ese aviso de embargo que pesaba sobre su alma como una sentencia de muerte. Se abría ante aquel forajido buscado con una sinceridad que no había tenido con nadie más. Quizá porque ambos caminaban por el mismo filo del abismo. Él entendía lo que era vivir con la desesperación como única compañía. Una tarde, él notó cómo ella se llevaba los dedos a las sienes, el ceño fruncido por el dolor. ¿Dolor de cabeza?, preguntó. Ella asintió. Es la preocupación. Kyle se levantó y se acercó. Ella se tensó por instinto, pero él simplemente colocó sus pulgares en sus sienes y comenzó a masajear con movimientos lentos y firmes. Su tacto, sorprendentemente, era suave. No fue un gesto atrevido ni impropio, solo humano, un alivio silencioso. La tensión fue cediendo, reemplazada por una calidez que se extendía por su cuello y hombros. Cerró los ojos, permitiéndose aquel consuelo prohibido. Cuando él se detuvo, Willa abrió los ojos. Estaba muy cerca. Sus miradas se cruzaron, cargadas de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Por primera vez, no vio a un fugitivo ni a un paciente. Vio a un hombre que la veía no como viuda ni madre, sino como mujer. Kyle dio medio paso atrás, rompiendo el hechizo. «Eres una buena mujer, Willa Boone», dijo en voz baja. «Mereces algo mejor que esto». Y se alejó hacia la penumbra del granero, dejándola allí, con el corazón latiendo en un ritmo frenético y traidor dentro del pecho. El refugio que ella había construido para protegerlo comenzaba a volverse frágil, no por los agentes de la ley que pudieran encontrarlo, sino por los sentimientos que estaban naciendo entre sus paredes. Estaba escondiendo a un hombre buscado. Y lo peor era que comenzaba a olvidar por qué debía temerle. La llegada de Jed Rourke, el Marshal, a Redemption Creek, fue todo un suceso. No entró montado en un caballo común del desierto, sino en un imponente corcel negro que desprendía la misma autoridad inflexible que su jinete. Rourke era un hombre tallado en granito, de mandíbula cuadrada, ojos del color del cielo invernal, y fama que lo precedía por millas. No era un alguacil de cantina, era un U.S. Marshal, un cazador de hombres, y casi nunca fallaba. Venía tras Kyle Redhawk. La noticia llegó a Willa Boone por boca de Etta Miles, la reina de los chismes del pueblo, cuando Willa fue al pueblo a comprar provisiones. «Llegó ayer», canturreó Etta, pesando una pequeña ración de harina. «Dice que tiene una pista de que ese forajido fue visto por aquí. Imagínate, un asesino entre nosotros. Dicen que siguió al chico Comanche hasta la frontera mexicana. Ese no se rinde jamás». Cada palabra fue un golpe al pecho de Willa. Pagó por la harina y la sal, las manos temblándole al guardar las monedas. Sentía la presencia del Marshal cubriendo el pueblo como una sombra. Los hombres caminaban más derechos, hablaban más bajo. Hasta el aire parecía tenso. Cuando regresó al rancho, encontró a Kyle en el granero, afilando un cuchillo sobre una piedra húmeda. El sonido del acero raspando era el único que llenaba el silencio. «Hay un Marshal en el pueblo», dijo ella con voz apretada. «Se llama Jed Rourke. Te está buscando». Kyle no detuvo el movimiento del cuchillo. Seguía sereno, preciso. «Conozco ese nombre», respondió. «Es un sabueso. Cuando huele el rastro, no lo suelta». Levantó la vista, los ojos grises fijos en los de ella. «Deberías entregarme, Willa. Dile que me obligué a entrar, que te amenacé a ti y al chico. Te creerá. Podrás quedarte con la recompensa y librarte de todo esto».
La oferta cayó sobre ella como un balde de agua helada. Era el camino sensato, el camino seguro. Una semana antes quizá lo habría considerado, pero ahora la sola idea de traicionarlo le revolvía el estómago. No, dijo con más fuerza de la que esperaba de sí misma. No cargaré con eso en mi conciencia. Kyle Ridghook detuvo las manos. Por un instante, el silencio fue más pesado que la tormenta que se avecinaba. Él la miró por un largo momento, con una emoción difícil de descifrar en los ojos. Eres una mujer terca. Soy una mujer desesperada, corrigió Willa Boone, con calma tensa. Hay una diferencia. 2 días después, la sombra del Marshal cayó sobre su puerta. Desde lejos, Willa lo vio venir. Un jinete solitario en un caballo negro, avanzando con un paso sereno, más amenazante que cualquier galope. El estómago se le encogió. Kyle Ridghook estaba escondido en el granero, entre el heno del altillo. Él y Boone jugaba junto al arroyo, lejos del peligro. Ella estaba sola. Alisó su delantal, respiró hondo y salió al porche. Tenía que parecer tranquila, una viuda sencilla cuidando de su hogar. El hombre desmontó, su abrigo largo apenas ocultando la anchura de sus hombros. Se quitó el sombrero, dejando ver el cabello oscuro, y con sus ojos azules recorrió la casa, el granero, todo el terreno con una mirada lenta y calculadora que no dejaba escapar detalle. «Señora», dijo con voz grave y firme. «Marshal Jed Rourke». «Disculpe la intromisión». «Marshal», respondió Willa, inclinando la cabeza, orando para que su voz no delatara el miedo. «¿En qué puedo ayudarle?» «Solo hago mis rondas, señora. Busco a un fugitivo. Se llama Kyle Ridghook. Tal vez haya visto los carteles». «Sí, claro que los vi», dijo ella. «Terrible lo que pasó con ese suboficial». «Así es», asintió Rourke, sin apartar la mirada de su rostro. La estudiaba, buscando cualquier rastro de mentira. «Creemos que pasó por esta zona hace una semana, herido. Seguramente buscó un lugar aislado donde ocultarse. Un lugar como este». La acusación era silenciosa, pero clara. Willa soltó una risa amarga, fingiendo cansancio. «Con todo respeto, Marshal, soy solo una viuda tratando de alimentar a mi hijo y mantener el techo sobre nuestras cabezas. Lo último que haría sería meter a un fugitivo en mi casa. Sería la primera en entregarlo por esa recompensa». Odiaba las palabras, sabían a ceniza. Estaba mintiéndole a un oficial federal, y lo sabía. Desde el granero, Kyle debía estar escuchando cada palabra, su negación, su mención del dinero. Los ojos de Rourke se desviaron hacia el granero. «¿Le molesta si echo un vistazo, solo para estar seguro?» «Por supuesto que no», respondió ella, sintiendo su corazón golpearle las costillas como un pájaro atrapado. «No hay mucho que ver, solo unas gallinas y medio altillo vacío». Caminó junto a él. Las piernas le pesaban como plomo. Cada paso era un suplicio de tensión contenida. El Marshal se movía con la confianza silenciosa de un depredador. Miró dentro del gallinero, revisó el pozo. Luego se detuvo ante las puertas del granero. «Mi difunto esposo lo construyó», dijo Willa, buscando llenar el silencio, con sus propias manos. Rourke asintió, pero su atención no se desvió. Deslizó la puerta pesada y un rayo de sol polvoriento se coló dentro. Willa contuvo la respiración. El granero olía a heno seco y tierra. Todo estaba en calma. Demasiado calma. El sonido de sus botas resonó sobre el suelo apisonado. Sus ojos registraban cada sombra, cada rincón. Miró el establo vacío y su mirada subió lentamente hacia el altillo. El corazón de Willa se aceleró. Kyle estaba ahí arriba, conteniendo la respiración, con la pistola en mano. Si Rourke subía esa escalera, habría sangre. La suya, la del Marshal, o la de Kyle. «Marshal», dijo ella rápidamente, la voz un poco aguda. «No quiero apurarle, pero mi hijo volverá pronto del arroyo. Y no me gusta que ande cerca de todo esto». Rourke miró de la escalera a ella.
Vio la tensión en sus hombros, el brillo del sudor en su frente. Ella sabía que él lo notaba, pero ¿qué pensaría? ¿Miedo ante un hombre de la ley y su trabajo? ¿O el nerviosismo de una cómplice culpable? El silencio se estiró hasta lo insoportable, hasta que Willa sintió que gritaría. Finalmente, Rourke asintió despacio. «Claro, señora, entiendo». Cerró el granero y salió a la luz. Willa lo siguió, las rodillas débiles de alivio. Él se colocó el sombrero, su expresión impenetrable. «Usted y su hijo están muy solos aquí», dijo con tono grave. «Es una vida dura». «Nos las arreglamos», respondió ella suavemente. El marshal sacó una pequeña tarjeta y se la tendió. «Si ve o escucha algo, cualquier cosa, mándeme aviso al hotel del pueblo. No intente hacerse la heroína. Kyle Red Hawk es peligroso, más de lo que imagina». Se llevó el sombrero al pecho, montó su caballo y se alejó sin mirar atrás. Willa Boone lo observó hasta que su silueta se perdió en el horizonte. Solo entonces permitió que su cuerpo se derrumbara contra el poste del porche, temblando sin control. Había mirado a los ojos de la ley y había sobrevivido. Un instante después, Kyle Red Hawk salió del granero, el rostro endurecido. «Lo sabe», dijo con voz grave, y Willa entendió que la calma era solo una ilusión antes de la tormenta que se avecinaba. «No vio nada», insistió Willa Boone, más para convencerse a sí misma que a él. «Un hombre como ese no necesita ver», replicó Kyle Red Hawk, con los ojos grises oscurecidos por la certeza. «Lo siente. Huele la mentira, huele el miedo. Ese Marshall no ha terminado con nosotros. Solo está dejando que la soga se afloje un poco, hasta que decida apretarla». El alivio que Willa había sentido hacía apenas unos minutos se desvaneció, sustituido por un escalofrío helado. La sombra del Marshal Jed Rourke no los había abandonado. Solo aguardaba el momento exacto para volver a caer. Su visita lo había cambiado todo. La frágil paz del rancho se había roto, reemplazada por una tensión constante que se respiraba en cada rincón. Kyle se volvió más inquieto. Sus ojos recorrían el horizonte cada vez que el viento movía el polvo. Aquella casa, que por un instante había sido refugio, empezaba a sentirse como una trampa. «Tengo que irme», dijo una noche, una semana después de la visita del Marshal. Su herida casi había sanado. Solo quedaba la rigidez en el costado como recuerdo del disparo. «Cada día que paso aquí te pongo a ti y a Ellie Boone en peligro». Rourke no esperará eternamente. El corazón de Willa se encogió. Parte de ella, la más racional, sabía que él tenía razón, pero otra, más terca y humana, se había acostumbrado a su presencia. Su voz calmada, su forma de hablar con Ellie, su silenciosa compañía habían llenado el eco vacío de la casa. «¿A dónde irás?», preguntó en voz baja. «Quizá a México, o al norte, a las montañas, algún sitio donde un hombre pueda desaparecer». Hizo una pausa, mirándola directamente. «Te debo la vida, Willa. No tengo dinero para pagarte, pero puedo darte la verdad. Te mereces eso al menos». Se sentaron a la mesa de pino, con la lámpara proyectando sombras largas sobre las paredes. Ellie dormía en su cuarto. El mundo se reducía a ese pequeño espacio y al peso de lo que aún no se había dicho. «El robo del tren», comenzó Kyle, con voz baja. «No fue por dinero, no para mí. Fue por un libro de cuentas, una libreta que guardaba el administrador del ferrocarril, Cyrus Blackstone». El nombre le heló la sangre a Willa. El banquero, el mismo que poseía el título de su rancho. El hombre que la estaba ahogando lentamente con sus deudas. «¿Qué tiene que ver Blackstone contigo?», preguntó ella. «Todo», respondió él, con amargura. Se inclinó hacia adelante, los ojos ardiendo con una furia vieja. «Antes de todo esto tenía un socio. Trabajábamos una mina en las montañas de San Juan. Encontramos una veta rica en plata, suficiente para asegurarnos la vida, pero sin un título legal, no valía nada. Y Cyrus Blackstone
a través de su compañía ferroviaria, poseía todos los derechos minerales del valle. Se enteró de nuestra mina y usó a sus abogados y jueces comprados para quitárnosla. Nos dejó sin nada. Apretó los puños. Pero teníamos pruebas de su corrupción. Usaba el ferrocarril para traficar armas hacia el sur, hacia México, robando dinero y engañando a sus propios inversores. Mi socio llevaba las cuentas. Sabía dónde estaban enterrados los muertos, por decirlo así. Tenía un libro secreto, una copia de todas las operaciones sucias de Blackstone. ¿Así que robaron el tren para recuperar ese libro?, preguntó Willa con la voz contenida. Exacto, asintió Kyle. Blackstone enviaba sus registros oficiales a Santa Fe, y pensamos que nuestro libro estaría escondido entre ellos. El plan era simple: tomar el libro y desaparecer. Nada de violencia. Se quedó en silencio, la mandíbula tensa, el recuerdo pesándole. ¿Qué pasó?, susurró ella. Fue una trampa, dijo con voz áspera. Blackstone sabía que íbamos a por él. Tenía a los Pinkertons esperándonos en ese tren, y también al suboficial Vance Hollow. Antes de llegar siquiera al vagón fuerte, comenzó el tiroteo. Recibí un disparo. Vi caer a Hollow. Pero te juro, Willa, no fue mi bala. En el caos, mi socio desapareció. Se llevó la caja fuerte y me dejó allí, desangrándome en el suelo. Un presentimiento heló a Willa. Un peso se formó en su estómago. «Me tendió una trampa», continuó Kyle, la voz cargada de rabia y traición. «Hizo un trato con Blackstone. Me entregó a la ley, se llevó la parte del botín y su libertad. Me dejó morir en una zanja y cabalgó hacia una nueva vida». Finalmente la miró, el rostro endurecido por la pena y la furia. «Te cuento esto porque debes saber con quién estás tratando. Cyrus Blackstone es una serpiente. Devora a cualquiera para conseguir lo que quiere, y sabe cómo hacerlo. Sabe encontrar la debilidad de un hombre y volver hermano contra hermano». Willa Boone se quedó inmóvil, las manos apretadas sobre el regazo. Aquella historia era un rosario de codicia y traición. Pero una pregunta le martillaba el pecho, quemándole por dentro. Su voz salió áspera, quebrada. «¿Tu socio? ¿Cómo se llamaba?». Kyle Redhawk la miró, y por primera vez ella no vio a un forajido endurecido, sino a un hombre profundamente herido. En sus ojos grises habitaba una tristeza que parecía no tener fondo. «Su nombre», dijo despacio, cada palabra cayendo como una piedra al fondo de un pozo. Era Amos Boone. El mundo se inclinó. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Amos, su Amos, el hombre amable y trabajador al que había amado y llorado. El padre de su hijo. No, no podía ser cierto. Era una mentira cruel, una treta de un forajido acorralado para salvar su pellejo. «No», susurró, negando con la cabeza. «No, mientes. Amos murió de fiebre. Yo estuve con él. Le tomé la mano cuando se fue». «No lo dudo», respondió Kyle, con voz suave, cargada de una compasión que ella detestó. «Cyrus Blackstone es minucioso. Probablemente Amos consiguió su nueva vida y unas monedas suficientes para establecerse aquí, aparentando ser un ranchero honesto. Pero un hombre como Blackstone no deja cabos sueltos. Un año después, cuando todos creían que yo era el único culpable, Amos cae con una fiebre repentina. Una fiebre que nadie más en el pueblo tuvo. ¿No te parece curioso? Las piezas comenzaron a encajar con una claridad aterradora. La llegada inesperada de Amos con dinero suficiente para comprar el rancho, su reserva al hablar del pasado, sus misteriosos viajes a comerciar ganado. La forma en que siempre mencionaba a Blackstone con ese extraño temor mezclado con rencor. Y el libro de cuentas. Si Amos lo tenía, ¿dónde estaba? ¿Por qué guardaría algo tan peligroso? Él no lo haría, balbuceó Willa, las lágrimas nublando su vista. Me amaba. Amaba a Ellie. Nunca haría algo así. Jamás traicionaría a su amigo.
La codicia hace que un hombre haga cosas que ni imagina, dijo Kyle con voz baja. Blackstone debió prometerle el mundo. Y Amos lo aceptó. Se inclinó hacia ella. Ese maldito libro es lo único que puede probar mi inocencia. Es por eso que Blackstone me quiere muerto. Y estoy seguro de que ese registro está oculto en este rancho. Willa lo miró, con el alma hecha trizas. ¿El hombre con quien se había casado? El recuerdo que había venerado. Todo era una mentira. Su duelo era una mentira. Su esposo no había sido una víctima del destino, sino un traidor. Y aquel fugitivo, aquel hombre perseguido por la ley, era el verdadero inocente. Se puso de pie de golpe, la silla cayó con estrépito, retrocedió, temblando, alejándose de él, de la verdad venenosa que acababa de soltarle. ¡Lárgate!, gritó, abrazándose a sí misma. ¡Fuera de mi casa! Kyle también se levantó, el rostro surcado por una tristeza serena. No discutió. Me iré al amanecer, dijo simplemente. Caminó hasta la puerta, y antes de salir, se volvió por última vez. Willa, lo siento de verdad. Y desapareció en la noche, dejándola sola entre los restos de su vida deshecha. Ella se desplomó en el suelo, sus sollozos perdidos en la inmensidad muda de la pradera. La verdad no la había liberado. La había encadenado a un pasado que ya no reconocía, y a un futuro que no sabía cómo enfrentar. Kyle Redhawk cumplió su palabra. Al amanecer, ya no estaba. El granero estaba vacío. Solo quedaba, sobre el catre donde había dormido, un pequeño caballo tallado en madera. Era para Ellie. Aquel gesto le atravesó el pecho como una espina. Los días siguientes fueron un torbellino de cansancio y dolor. Willa se sumergió en el trabajo, intentando sudar la ponzoña de aquella revelación. Cada rincón del rancho estaba manchado por la traición. La mesa que Amos construyó, la cerca que reparó, la tierra misma que pisaba. Todo había sido levantado sobre una mentira. Era la viuda de un hombre que había vendido a su compañero por unas monedas, y que luego, tal vez, había pagado por ello con su vida. Cyrus Blackstone no era solo su banquero, era el arquitecto de su desgracia. El libro se convirtió en una obsesión. Revisó cada rincón de la casa, levantó tablones, abrió cajas, removió cajones hasta dejarse las manos ensangrentadas. Nada. Fue al granero. Levantó pacas de heno, escarbó en el suelo, hasta que los dedos le sangraron. No había libro. Amos lo había escondido bien. La desesperación la consumía. Mientras tanto, el marshal Jed Rourke seguía rondando el pueblo. Willa lo veía cada vez que iba por provisiones. Sus fríos ojos azules la seguían sin disimulo. No había vuelto al rancho, pero ella sentía su sospecha como un peso sobre el pecho. Esperaba. El quiebre llegó una semana después de la partida de Kyle. 2 hombres cabalgaron hasta el rancho. No eran agentes de la ley. Sus rostros eran duros, las pistolas colgaban bajas en las caderas, y sus miradas estaban vacías de compasión. Trabajaban para Cyrus Blackstone. Los había visto junto a él en el pueblo. El líder, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, se hacía llamar Rafe Holloway. «Señora Boone», dijo desde el caballo sin molestarse en desmontar. «El señor Blackstone le manda saludos. Está impaciente con respecto a las deudas pendientes de su difunto esposo. Le dije que tendría el dinero después de la cosecha», respondió Willa, apoyando una mano en el poste del porche para no perder el equilibrio. Rafe soltó una risa ronca, desagradable. «Los planes han cambiado. Blackstone cree que su marido dejó algo de valor. Algo que podría, digamos, saldar su cuenta. Para siempre. Un libro». La sangre de Willa se heló. Ellos lo sabían. Cyrus Blackstone debía haber sospechado que Amos nunca destruyó el registro. «No sé de qué me está hablando», dijo ella, intentando controlar el temblor de su voz.
Rafe Holloway bajó del caballo con paso lento. No juguemos, señora. Sabemos que ese forajido, Kyle Redhawk, estuvo aquí. El Marshal Jed Rourke anda husmeando, haciendo preguntas. Blackstone piensa que Redhawk regresó por lo que es suyo, así que nos entrega el libro. O tendremos que destrozar este lugar hasta encontrarlo, y no seremos amables. Dio un paso hacia el porche. Entonces Ellie Boone, que se había estado escondiendo detrás de la puerta, salió corriendo. «¿Deja en paz a mi mamá?», gritó, con el rostro encendido de valentía infantil. Se plantó frente a Willa, con los puños apretados. Rafe sonrió con desprecio. «Vaya, un gallito de pelea». Extendió una mano sucia para apartar al niño, pero Willa gritó, «¡No lo toques!», y lo abrazó, protegiéndolo con su cuerpo. Era un enfrentamiento desigual. 2 hombres armados contra una mujer indefensa y su hijo. El viento seco de la llanura soplaba sin testigos. El miedo, frío y absoluto, le recorrió las venas. Así terminaría todo. Entonces, una voz rompió el silencio, firme y mortal como un disparo en una iglesia vacía. «Quita tu mano del muchacho». Todos se giraron. Kyle Redhawk estaba de pie junto al granero, su Colt Peacemaker apuntando con calma. No se había ido a México. Había estado vigilando, esperando. Avanzó con la elegancia fría de un depredador. Sus ojos grises, fijos en Rafe, brillaban como fragmentos de acero. Los 2 hombres se tensaron. Sus manos flotaban sobre las empuñaduras. Eran matones, no pistoleros. Sabían perfectamente quién era el hombre que tenían enfrente. «Redhawk», escupió Rafe, intentando sonar valiente. «Blackstone pagará una fortuna por tu cabeza». «Entonces que venga él a cobrarla», dijo Kyle, con voz baja, cargada de amenaza contenida. «Ustedes van a montar esos caballos y se marcharán de aquí, y le dirán a Cyrus Blackstone que Willa Boone y su hijo están bajo mi protección». Hizo una pausa, su mirada helada como la noche. «Si los vuelvo a ver en estas tierras, los enterraré en ellas». La amenaza no llevaba furia, solo la certeza tranquila de un hombre que nunca fallaba. El silencio se estiró. Finalmente Rafe retrocedió despacio, sin apartar la vista del arma. Subió al caballo junto con Lou Ramsey. Ambos lanzaron una última mirada nerviosa hacia Kyle. «Esto no ha terminado», gruñó Rafe. «Lo hará para ti si no empiezas a cabalgar ahora mismo», replicó Kyle, levantando apenas el cañón de su Colt. Eso bastó. Los 2 hombres espolearon sus caballos y desaparecieron entre una nube de polvo. El silencio que dejaron fue más pesado que antes. Ellie corrió hacia Kyle, abrazando sus piernas. «Nos salvaste», dijo el niño con los ojos brillantes. Kyle se quedó rígido, sorprendido por el gesto. Puso una mano torpe sobre su cabeza. «Anda, entra con tu madre». Ellie obedeció y corrió hacia la casa. Willa permaneció en el porche, sin poder hablar. «Pensé que te habías ido», susurró. «No podía», respondió él con la vista fija en el horizonte, donde los jinetes se habían desvanecido. Sabía que Blackstone movería ficha en cuanto Rourke empezara a hacer preguntas. Supuse que enviaría a sus perros. Guardó la pistola y se acercó a ella. «Sabe que el libro está aquí, o al menos lo sospecha, y no se detendrá». Ese fue el punto de quiebre. Todas las mentiras y traiciones los habían llevado a ese instante. Willa Boone miró al hombre que su esposo había traicionado, al que acababa de arriesgar su vida por ella y por su hijo, y tomó una decisión. Ya no sería una víctima. «Tenemos que encontrarlo», dijo la voz firme, templada por una nueva fuerza. «Tenemos que hallar ese libro y usarlo para destruirlo». Kyle la miró, con un destello de asombro en sus ojos grises. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía el brillo del acero. Ya no protegía a una viuda desesperada. Protegía a una mujer que, por fin, estaba dispuesta a pelear. «Tu esposo debió tener un cómplice», dijo Kyle Redhawk con el ceño fruncido.
Si yo fuera él, ¿dónde escondería algo tan importante? En un sitio personal, en un lugar que nadie pensaría buscar. Willa Boone repasó mentalmente cada rincón de la casa, del establo, de los campos, y entonces un recuerdo la golpeó. Vio a Amos, una noche lejana, bajo el cielo sin luna, allá donde el viento silbaba sobre un pedazo solitario de tierra. Era el sitio donde habían enterrado a su primera hija, nacida sin vida hacía muchos años. Él le había dicho que estaba reforzando la piedra del pequeño sepulcro. En aquel entonces, a ella le pareció un gesto extraño, fruto del dolor. Ahora lo comprendía. Su traición más grande, murmuró. La escondió junto a su pena más profunda. Los dos caminaron hasta la colina detrás de la casa. El viento levantaba el polvo sobre la tierra seca. Una sola piedra plana marcaba la tumba diminuta. Parecía intacta, pero Kyle, agachándose, notó las uniones ocultas. Sacó su cuchillo y, con cuidado, fue desprendiendo los bordes. El bloque se levantó con un crujido. Dentro, envuelto en tela aceitosa, descansaba un pequeño libro encuadernado en cuero. El cuaderno. El registro. Willa lo miró como si tuviera veneno. Era la prueba de la traición de su marido. Y al mismo tiempo, la llave de su salvación. Cuando Kyle lo alzó bajo la luz del atardecer, sus sombras se alargaron sobre la pradera. Ya no eran una viuda y un forajido. Eran dos almas unidas por la culpa de un muerto, preparando su propia guerra. De regreso en la casa, Kyle encendió la lámpara. Willa abrió el libro sobre la mesa. Las páginas estaban llenas de la caligrafía ordenada de Amos, la misma que ella había visto en cartas de amor y listas de víveres. Pero ahora narraba otro mundo, uno de corrupción y ambición. Fechas, nombres, cargamentos, números. Cada hoja hablaba de rifles y municiones disfrazados como equipo minero en los manifiestos del ferrocarril. Había pagos a jueces territoriales, a agentes de tierras e incluso a un asistente de senador. Y en una página casi al final, una línea le heló la sangre. Pago a Boone por servicios prestados en relación con Red Hawk, $5,000. Debajo, una segunda anotación. Liquidación final. Ahí estaba todo. La prueba de la inocencia de Kyle, la evidencia de la traición de Amos y el arma para destruir a Cyrus Blackstone. Anotó cada pecado, murmuró Kyle, leyendo sobre su hombro. O era un tonto. O pensaba usar esto para chantajear a Blackstone algún día. Era un cobarde, dijo Willa sin emoción. Tenía miedo de ti y miedo de él. Este libro era su única defensa. Cerró el registro con un golpe seco. Ahora es nuestro. Algo cambió entre ellos. Ya no se escondían del mundo. Ahora planeaban enfrentarlo. La lámpara temblaba con la brisa, iluminando la alianza más improbable. El forajido buscando justicia y la viuda buscando venganza. Blackstone enviará más hombres, dijo Kyle, caminando de un lado al otro. La próxima vez no se asustarán tan fácil. No podemos esperar aquí. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Willa. No podemos acudir al Marshal Rourke. Es un hombre duro, pero dicen que justo. Cree en la ley. ¿Y si pudiéramos demostrarle que la ley misma está podrida?, propuso ella. Un plan comenzó a tomar forma. No podían acudir a las autoridades de Redemption Creek. Blackstone tenía comprado al sheriff y al juez local. Necesitaban una voz más alta, un juez que no se vendiera. En el libro aparece otro nombre, recordó Willa. Judge Bale, un juez federal en Santa Fe. Dice que Blackstone intentó sobornarlo y fracasó. Lo llama un problema. Entonces ese problema será nuestro aliado, respondió Kyle. Tenemos que llevarle este libro a Judge Bale. El viaje hasta Santa Fe superaba las 100 millas, cruzando tierras abiertas y peligrosas. Los hombres de Blackstone vigilarían los caminos, y el Marshal Rourke seguía rondando. Si Willa y Ellie desaparecían de repente, levantarían sospechas. «Iré yo solo», dijo Kyle. «No», replicó ella con firmeza. «Solo levantarás más atención.
Pero una mujer y su hijo, yendo a visitar familia en la ciudad, nadie los mirará 2 veces. Tú podrías seguirnos desde lejos, ser nuestro ángel guardián. Kyle la miró con una mezcla de respeto y admiración. El dolor y la traición la habían endurecido, transformándola en otra persona. La decisión estaba tomada. Pasaron los siguientes 2 días preparando la partida. Willa empaquetó lo poco que tenían en su viejo carromato. Escribió una carta para Etta Miles, explicando que debía viajar por una emergencia familiar cerca de Santa Fe. Una excusa débil, pero tal vez les daría tiempo. La noche antes de partir, un silencio tenso envolvía la pequeña casa. Ellie Boone dormía, abrazando el pequeño caballo de madera que Kyle Redhawk le había tallado. Willa Boone y Kyle permanecían frente al fuego casi sin hablar, con el peso del peligro inminente sobre los hombros. «Estás arriesgando todo, Willa», dijo él finalmente con voz baja, rompiendo el silencio. «Lo haces por mí, por un hombre al que deberías odiar». Ella levantó la vista del vestido que estaba remendando. «No lo hago solo por ti, Kyle», respondió con serenidad. «Lo hago por Ellie, para que crezca en una tierra que sea realmente nuestra, no comprada con dinero manchado de sangre. Lo hago para limpiar el nombre de mi esposo, y porque lo que Cyrus Blackstone y Amos te hicieron fue injusto. Hay cosas que son simplemente buenas o malas. Así de claro». Kyle se acercó, sentándose frente a ella. Le quitó suavemente la tela de las manos y la dejó a un lado. Sus dedos, ásperos por el trabajo y las armas, tomaron los de ella con un cuidado que la desarmó. «Nada de esto es simple», murmuró con voz ronca. Sus ojos grises buscaron los suyos, y en ellos, Willa no vio al forajido de los carteles de «Se busca», sino a un hombre hambriento de bondad, un hombre marcado por la soledad y la traición. Y en esa mirada reconoció su propio vacío. El aire se volvió espeso, cargado de todo lo que ninguno se había atrevido a decir. Kyle se inclinó despacio, dándole tiempo de apartarse. Ella no lo hizo. Cuando sus labios se encontraron, no fue un beso ardiente, sino uno lleno de ternura y necesidad. Era el roce de 2 almas heridas, buscando consuelo en medio del miedo. El beso hablaba de gratitud, de alianza, de un futuro incierto, pero posible. Willa llevó sus manos a su rostro, sintiendo la aspereza de su barba. El beso se hizo más profundo, sellando un pacto silencioso entre ellos, nacido en la tormenta y ahora sostenido por la calma. Cuando se separaron, se miraron sin palabras. Ya no hacía falta ninguna. «Descansa, Willa», susurró él, con la voz quebrada. «Mañana salimos a la guerra». Se levantó, caminó hasta la puerta y antes de desaparecer en la oscuridad, volvió la cabeza una última vez. Willa se llevó los dedos a los labios. El eco de su beso aún ardía en su piel. Había abierto las puertas al diablo. Y sin saber cómo, ese diablo se había convertido en su salvación. El viaje fue una cuerda tensa, y se rompió a 30 millas de Santa Fe. El marshal Jed Rourke esperaba montado en su corcel negro, bloqueando el camino como una muralla de piedra. «Señora Boone», dijo con voz de hierro, «hasta aquí llega el camino». Antes de que sus ayudantes pudieran moverse, una voz resonó entre las rocas. «Yo lo pensaría 2 veces, Marshal. Kyle Redhawk estaba ahí, en lo alto del risco, con el rifle apuntando. Parecía un espectro salido del polvo». En el silencio que siguió, Willa encontró su voz. «¡No es a él a quien busca!», gritó, levantando el cuaderno envuelto en tela aceitosa. «Es a Cyrus Blackstone. Aquí está la prueba». Su voz temblaba, pero no de miedo. «Mi esposo guardó evidencia de que el diputado Vance Hollow fue asesinado en una trampa preparada por Blackstone». Kyle alzó la voz desde arriba. «Déjela ir, Rourke. La orden es contra mí. Llévame si quieres, pero deja que la verdad llegue a Santa Fe». Era un pacto con el diablo. Su vida a cambio de justicia. El marshal vaciló.
Miró al forajido en las alturas, y luego a la mujer desesperada en la carreta. Finalmente desmontó, tomó el libro y lo abrió. Leyó en silencio las páginas. Sobornos, tráfico de armas, nombres de jueces y senadores vendidos. Su rostro se endureció con cada línea. Cuando terminó, respiró hondo. Tomó una decisión que cambiaría su destino. Le devolvió el cuaderno a Willa. «Vaya con el Judge Bailey en Santa Fe», le dijo. «Dígale que el Marshal Rourke está investigando nuevas pruebas y necesita su ayuda». Luego se giró hacia sus hombres y dijo con calma: «Parece que tuvimos un problema con una rueda del carro. Dejen pasar a la señora». Subió a su caballo sin mirar atrás. Willa azuzó las riendas, el corazón golpeándole el pecho con una esperanza feroz y temerosa. Habían apostado todo a la conciencia de un solo hombre. Y, por ahora, habían ganado. En el salvaje corazón del oeste, las historias no se escribían solo con tinta. Se escribían con polvo y sangre, con decisiones imposibles y destellos de redención. La historia de Willa Boone y Kyle Redhawk no era un cuento de hadas. Era la prueba de que, a veces, el mayor valor nace de la desesperación más honda. Ella fue una viuda que aprendió a ver al hombre detrás del precio de su cabeza. Él, un forajido que encontró un motivo para ser mejor. Su viaje a Santa Fe apenas comenzaba, y su lucha contra la corrupción los pondría frente a los límites mismos de la ley y la justicia. Porque en el oeste, los héroes y los villanos rara vez son tan claros como los rostros en un cartel de recompensa. Y a veces, el verdadero hogar no son 4 paredes, sino el refugio que uno encuentra en la confianza de otro corazón. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.